Buenas mundo, soy Rul de Ofearte y hoy os voy a hablar de este tipo de cositas. Estos son oddities, son rarezas, entra dentro del arte tribal, porque no dejan de ser de tribus, pero en este caso estos son réplicas. Evidentemente son mucho más baratas y evidentemente se pueden tener en cualquier país del mundo, porque lo que son restos humanos en muchos países tenerlos ya no se puede y en otros sí que se pueden tener, pero digamos que la compraventa no está del todo o no es legal directamente o hay unos vacíos legales raros. Entonces, el tema es que esto sí se puede tener y os comento. Estos se basan en originales. Esta y esta se trataría de dos Asmat. Asmat son es una tribu de Indonesia. Esto también es un Dayak, serían todas de la zona más o menos de Papúa Nueva Guinea. Luego están los Naga, que os dejo una foto. Esta también es una réplica de las nuestras, que se vendió creo que a Bélgica. Y bueno, luego hay Atmul, te pongo una foto también, Vanuatu, etcétera, etcétera. Hay varias fotos de Vanuatu. El tema es ese, hay varias tribus y todo esto, cada una tiene su estilo, lógicamente. Todo esto empezó, pues bueno, típico día tonto que tienen entre tribus, se cabrean un poquito y ¿qué hacen? Cortan la cabeza. De hecho, bueno, hay unos cestos que se utilizaban a modo mochila, que en la parte frontal inclusive ponían cráneos de mono y tal a modo decoración. Pues estos cestos hoy en día se cotizan muy mucho también. ¿Para qué eran estos cestos? Pues lo dicho, tú ibas cortando cabezas y las ibas echando ahí. Mira, oye, costumbres de cada sitio, de cada tribu y de cada contexto de la época. El tema es ese, todo esto empezó como guerras entre poblados y esto eran trofeos de caza. Luego, posteriormente, en el siglo XX, vieron que había un mercado, que había coleccionistas y que había occidentales a los cuales les gustaba de este tipo de cosas, muchas veces para museos o para colecciones privadas. Claro, hay mucha gente que se cabrea con las colecciones privadas. En el siglo XIX, o sea, por ejemplo, en el arte egipcio, hay mucha gente que dice que no es normal, que deberían de estar en Egipto, etcétera, etcétera. Bien, en Egipto tenían las cosas tiradas por el suelo. Literalmente dabas una patada en la arena y te salía una momia de gato. ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo, y esto hasta hace no mucho, o sea, tú puedes ir allí hoy día, pegar cuatro patadas y encontrar algo. Si no fuera por los coleccionistas privados y por los museos, o sea, se meten mucho con Howard Carter, pero si él no hubiera iniciado todo esto del coleccionismo egipcio, igual habría muchas menos piezas egipcias hoy en día. El caso es que en el siglo XIX traían barcos enteros de momias de gatos, ibis, cocodrilos, perros, etcétera, etcétera. Las traían, ojo, barcos enteros para hacer qué? Para hacer abono para el campo. O sea, daos cuenta. Hubo coleccionistas que guardaron algunas de esas piezas y hoy en día esas piezas se cotizan bastante. O sea, una cabeza de gato se puede vender tranquilamente entre 500 y 1500 dependiendo de cómo esté la pieza en cuestión y de si dentro tiene cráneo o no. El tema es este, si no fuera por los coleccionistas, este tipo de piezas hoy en día no existirían. Lógicamente no todo el mundo sabe apreciar este tipo de arte, lógicamente este tipo de arte da grima, porque si fueran piezas originales no deja de ser un resto humano, hay gente que le da pues eso, grimita. Entonces, como ya digo, son réplicas, son totalmente legales y básicamente las hago porque hay mercado, porque son muchísimo más baratas, porque son coleccionables. O sea, tú pones estos collares que sí que son originales con un collo original al lado, con un cráneo de perro también aquí al ladito,
con, pues etcétera, 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 con máscaras africanas y rollos estos. ¿Y qué pasa? Que parece que tienes una colección increíble y que todas estas piezas son originales. O sea, muchas de estas piezas las vendo a museos, a gabinetes de curiosidades, etcétera, sobre todo las de momia. O sea, una cabeza de momia, hablando de momias como antes, una cabeza de momia hoy en día cuesta un montón conseguirlas. La última que vi yo en subasta llegó a unos 148.000 euros, o dólares, unos 150.000 dólares. Eso sin comisiones de venta. Luego la comisión de venta ahí es un plus también. Ya digo, entre 50.000 y 150.000 euros una cabeza de momia. Antiguamente, como digo, en el siglo XIX, se machacaban para hacer ungüentos varios, para hacer medicina, que lógicamente la gente tendía a morir en lugar de curarse, para hacer pintura. La Venus desnuda, por ejemplo, ese marrón que tiene en el pelo, eso es marrón momia. O sea, se llamaba así porque se hacía con polvo de momia. O sea, daos cuenta, hoy en día tener eso se ve como un sacrilegio, pero si no fuera porque hay un tío que en su momento la cogió, la metió en una urna y le dio el valor que realmente tenía, igual ni habrían. O sea, una momia entera, te puede valer tranquilamente 1 millón, 1,5 millones de dólares, euros. Pero es que prácticamente no van a salir a la venta. Y no van a salir porque hay pocas. Y porque las que hay, lógicamente, se quedan en Egipto. Que esa es otra. En la trastienda del museo allí hay un montón de piezas que podrían estar en otros sitios y no están. Y no están porque no quieren. Miren, el caso es que las que hay fuera se venden y se cotizan muy bien. Ya digo, en el caso de estas os comento pues eso, algunas curiosidades. El tema de la nariz. ¿Por qué casi siempre tienen la nariz en los Dayak? Ellos no tanto, ellos a veces sí que la dejan libre. Pero la mayoría de tribus, en este caso Asmat, ya digo, Yadmul, Naga, etcétera. En la mayoría de los casos esto se tapa. ¿Por qué se tapa lo que sería el agujero de la nariz, las fosas nasales? Se tapan porque según ellos el espíritu quedaba dentro del cráneo. Entonces, ¿qué pasa? Que si son rivales, el espíritu podía salir por ahí. ¿Por qué por ahí y no por las cuencas de los ojos? Oye, creencias de cada uno. El caso es que ellos creían que salía por aquí. Supongo que por el respirar puede entrar o salir por aquí. Mira, cosas de, pues ya digo, de cada tribu, de cada contexto y de cada época. Pero el caso es que ellos creían que salía por ahí. Y claro, lógicamente no apetece tener un espíritu rondando en tu casa o en tu poblado. Luego con los ancestros los seguían tapando. Uno, por costumbre, por norma, porque como ya se hacía, pues seguían haciéndolo. Y dos, con la creencia, con el pretexto de que si era un ancestro tuyo, si era tu abuela, por ejemplo, tú lo que no quieres, lógicamente, es que el espíritu de tu abuela esté vagando por ahí. Entonces lo tapas y así no se escapa. Ya digo, tribus hay varias, creencias también, pero más o menos todas creían eso, que el espíritu entraba y salía por la nariz, por eso casi siempre se tapa. En el caso de estas bolitas rojas, como me decían en Instagram antes, esto se trata de semillas, son semillas típicas de allí de Indonesia. Se ponen a modo de decoración, o sea, en este caso solo hay semillas, estos son conchas, por norma general se ponían conchas, estos son colmillos de jabalí, este también, y ya digo, esto es hueso, esto por ejemplo es hueso, se ponía hueso, se ponían maderas talladas que se utilizaban a modo dilatador, o sea, como los piercings de hoy en día, los dilatadores de oreja y tal, pues ellos lo hacían con la nariz. Y hay tribus todavía hoy en África y tal que se dilatan mucho el labio y tienen el platillo este. Que estos platos, por cierto, también se coleccionan, se cotizan y tal. Igual que los pesos en bronce y etcétera, etcétera. El caso es ese. ¿Qué estaba yo diciendo? Pues bueno, eso. Estos son conchas
o sea, conchas, semillas, se ponían una serie de arcillas, se mezclaban con cenizas y tal. ¿Por qué los cráneos son negros en lugar de blanco? Es algo que también me preguntan bastante. Muchas veces lo que hacían es que enterraban al difunto y lo que hacía es que cogía esa pátina particular que quedaba marrón, en este caso muy marroncita, quedaba marrón de la tierra y tal. Pero luego aparte, lo que hacían en la mayoría de cráneos es que los ahumaban. O sea, básicamente para limpiarlos, para purificarlos, los ahumaban. Entonces quedaban muy negros. De ahí esa textura, ese color así negrito. Las plumas, pues como digo, son a modo de decoración. Estos son fibras naturales, o sea, cada tribu procuraba tener su forma de hacerlo. Los naga, por ejemplo, tenían unos cuernos de búfalo muy grandes. Ya digo, supongo que os habré puesto una foto antes. Pues eso, los naga tenían unos cuernos muy grandes. Los Yadmul eran overmodeled skull, o sea, lo que hacían era un recubrimiento del cráneo, de la cara. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces por aquí ponían pelo natural, ponían conchitas o semillas también, en los ojos solían poner conchas y lo que hacían es un recubrimiento entero de la cara. Que esto, si os fijáis, no solo se hacía en Indonesia, que estos son curiosidades de la antigüedad. ¿Cómo puede ser que haya momias, por ejemplo, en Egipto, y pirámides en Egipto y en Latinoamérica? Son cosas que no acaban de casar muy bien. ¿Cómo puede ser que haya una especie de lagarto gigante volador en Latinoamérica, en una pirámide tallado, y en China? Que por cierto en China también se dice y se cree que hay pirámides. Y ha habido hasta momificaciones también, no tan así, pero sí que ha habido momificaciones. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué no encajaban ni siquiera en la misma franja temporal? Pues curiosidades que tienen este tipo de piezas y ya digo, por eso los coleccionistas gustan de tener este tipo de piezas. Entonces, esto por ejemplo se trata de un collar original. Sí que es cierto que este es moderno y si os fijáis son todo conchas, todo. Este sí que es más antiguo y en este caso, pues bueno, tiene material un poquito más exclusivo. O sea, esto es madreperla, esto es carey. La cuerda se ve bastante más envejecida y el tamaño es interesante. Pero es eso, básicamente, claro, la gente me pregunta que quién compra esto, que qué tipo de coleccionistas... me parece que me llaman. He vuelto. Bueno, era la vecina que se iba ya del todo y como somos 4 gatos y aquí en la calle solo estábamos nosotros, pues ha venido a despedirse. El caso, creo que estaba hablando de quién compra este tipo de piezas. Pues por increíble que parezca, este tipo de cositas, ¿cómo te diría yo? Cuando te pica el gusanillo, o sea, yo todo esto lo empecé hace ya un tiempecito porque, bueno, tenía algo que, bueno, cambié por un cráneo de gato. Alguien me ofreció un cráneo de gato, yo tengo gatos, me hizo gracia y a partir de ahí mejor no os cuento ni qué tengo en casa, o sea, es curioso. Y ya no en casa, o sea, cosas a las cuales pues, me dedico y que pasan por mis manos y tal. El tema es, cuando te pica el gusanillo con esto, tiendes a ir aumentando la colección y tiendes a ir haciéndote de piezas de estas originales. Ya digo, aquí por ejemplo en España es legal tenerlas, más o menos, o sea, no hay nada que diga que no se pueden tener. El comercio es raro, o sea, hay una especie de vacío legal y tú puedes vender arte tribal, tú puedes vender un relicario que no deja de ser un marco grande, bonito, una estatuilla, un algo, con un trocito de falange de un santo, o sea, no dejas de vender el hueso, por así decirlo. Entonces es eso, hay como una especie de vacíos legales, pero tenerlas se pueden tener, y el caso es ese. Este tipo de piezas, cuando sabes de este tipo de culturas y te enamoras de ellas y tal,
es como empezar con una máscara africana. Tú empiezas con una máscara africana, no sabes bien ni cómo ni por qué, acabas teniendo 3 o 4 en la pared, que quedan monísimas, acabas poniendo debajo una figura Sonji, acabas poniendo un... pues etcétera, etcétera. Y la gente no tiende cuando ya te haces de una colección de estas, no tiendes a tener solo africano, o sea, también acabas teniendo pues arte indonesio, una máscara tibetana, en fin, un sinfín de pues cosas de estas. El caso es este, la mayoría de estas piezas sí que es cierto que las vendo, pues eso, gabinetes de curiosidades, museos, para retrospectivas y tal, o sea, se compran bastante en este tipo de sitios. ¿Por qué? Pues porque las originales, sobre todo en el caso de las momias, estas así son más accesibles, pero en el caso de las momias es difícil, es muy difícil y tiende a comprarse réplica. Entonces, pues bueno, yo he hecho alguna incluso entera. Y ahora estamos ahí medio que sí, que sí no. O sea, en principio el chico me ha dicho que sí. La idea es hacer una momia entera también para los próximos días, meses. O sea, me llevará un tiempecito. El caso es eso. ¿Qué tipo de gente compra esto? Aparte de el típico un poco emo y tal, o el típico muy pues camiseta de calaveras, muy rockerillo y tal, que viste de negro por norma general y le gustan este tipo de cosas, el típico fan de Pesadilla antes de Navidad y rollos de estos de Tim Burton, este tipo de gente las colecciona, la verdad. Salas de tatuajes. Yo sé de un chico que puso un par de estas y le quedaron de coña. Y te parecerá mentira, pero este tipo de piezas hacen que tu tienda luzca más. Hay gente que entra solo con el pretexto de ostras, a ver qué es esto. Y te dan un tema de conversación interesante. O sea, en el caso de las momias, por ejemplo, yo he tenido clientes que han tenido de estas de verdad y como no podían acceder a una momia, acabaron poniendo una con un foquito, una réplica de las mías. Acabaron poniéndola con un foquito encima y me decían, tío, me llama muchísimo más la atención tu pieza, que es una réplica, aunque yo no lo digo, que las originales que tengo. Hay gente que es eso, que, bueno, hace pasar por originales a título personal, o sea, para su colección, no para venderlas ni nada. Y luego es eso, atrezo, pues para anuncios, películas, etcétera. A veces este tipo de piezas llaman mucho la atención. Por increíble que parezca, es bastante más gente la que colecciona y quiere este tipo de piezas de lo que podría parecer. El otro día vendí una aquí en Mercantil, o sea, es cuestión de la veo, me enamoro y se la llevó. O sea, y no necesariamente tiene que ser, pues eso, el típico gótico que va vestido de negro y tal. No, o sea, a mí me encantan este tipo de piezas, me estoy especializando en este tipo de piezas y creedme que gustan mucho más de lo que pueda parecer. Y que como digo, en un salón de tatuajes esto llama tremendamente la atención, pero mucho. Hasta el punto, y esto igual lo acabo haciendo yo también, hasta el punto de que hay gente que se quiere llegar a tatuar una de estas. Ahí lo dejo. O sea, es curioso, son piezas muy llamativas y yo no sé a cuánta gente conoces tú que en su casa tenga una estantería, una vitrina con esto. Hay poca, muy poca. Y yo personalmente, a ver, yo como me dedico a esto conozco alguno, pero no hay tanta gente que tenga este tipo de piezas. Y de cara a una cena o a una reunión pues, de amigos o familiar, el tema de conversación lo tienes, seguro. Si eres un hombre de negocios y te pones un par en una vitrina detrás de ti en tu mesa de despacho, llaman la atención, pero no sabes cómo, o sea, tremendamente. Y ya digo, no necesariamente las réplicas, las originales llaman igual, lo que pasa es que tú sabes que son originales. Y el tema de conversación lo tienes. Y ya digo, te dan una cierta exclusividad, un cierto carácter a tu casa, a tu despacho, a tu oficina, a tu lo que sea, que lógicamente no todo el mundo tiene, ojo, y no todo el mundo quiere.
O sea, yo soy consciente de que tú pones esto en tu casa y más de uno... Igual te libras hasta de la suegra, o sea, y no es broma. El tema es ese, son piezas curiosas, curiosidades, rarezas. De ahí que pues eso, se llamen oddities, que es lo que son. Ya digo, en este caso básicamente el vídeo este era para pues hablar un poco de este. A medida que vaya teniendo más, pues igual comento más. Tengo que hacer, como digo, alguna momia. Comentaré más sobre las momias y por qué las abrían en el siglo XIX y en fin, etcétera, etcétera. Y por qué se puso de moda traerlas. Y ya digo, poco más que decir. Básicamente era presentar estas dos, que las voy a poner en la web. Hablar un poco de la curiosidad de las originales, de por qué los cráneos son oscuros, de por qué tienen semillas, de por qué tienen conchas, de a qué tribu pertenecen, etcétera, etcétera. Y en su momento también miraré, ahora tengo poquitas máscaras africanas, la verdad me tengo que hacer de más, pero miraré de traer pues algunas más y de hacer algún vídeo sobre las máscaras africanas, porque parece mentira, pero tranquilamente hay más de 250 tribus que te hagan 250, no sé si son 2500 pueblos solo en África. O sea, clases, especies de máscaras diferentes, hay un montón. Y es cuestión de saber diferenciar, de también saber catalogar y diferenciar entre la típica esta de que te la está vendiendo un africanito. O sea, tú lo ves que está haciendo un top manta y tiene la máscara, pero esta es moderna. Saber diferenciar entre esta, una de los años, pues eso, 50, 70, 80, incluso 90, que oye, más o menos son coleccionables y son monas. Mira, esta por ejemplo es de los años 70 más o menos. Esta se trata de una tica. Pues eso, diferentes tribus, saber en base al tipo de pieza a qué tribu pertenece, por cuánto se cotizan, etcétera, etcétera. Estas ya digo, estas las podréis ver en la web, veréis que tienen unos precios bastante asequibles, y en el caso de las originales, para que os hagáis una idea, si quisierais tener una de estas original, tendríais que ponerle un 0 más. O sea que os lo dejo. Si queréis saber cuánto valdrían estas en la realidad, por así decirlo, vais a la web, miráis y decís, uy, esta vale X. Le sumas un 0. Y así sabes más o menos lo que valen. En el caso de las naga, claro, tú coges un naga, le pones unos cuernos y tal, y no puedes cobrar una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque no deja de ser una réplica. Pero una naga, que hay muy pocas, o sea, hay bastante menos que Asmat y tal, ¿vale? Una naga, que son estas de los cuernos grandes de búfalo, se cotizan mucho más que estas, por ejemplo, en el caso de las originales, insisto. En el caso de estas, pues bueno, igual vale un poco más, pero no mucho más. Y en el caso de las momias, como digo, ya os he comentado, una cabeza puede valer de 50.000 a 150.000 euros. Un cuerpo entero, una momia entera, tranquilamente alcanza 1.000.000, 1.500.000 de euros. Ojo, que se dice pronto, ¿eh? Y todo gracias a eso, a coleccionistas. En fin, ya digo, colecciones a mí me encantan y por eso me explayo hablando de ellas. Poco más que decir, recojo y me voy. Y a ver si con suerte este fin de semana no podremos abrir en Mercantic todavía, porque no hemos cambiado de fase con esto del corona, pero de cara al fin de semana que viene, en principio ya sí. O sea, como digo, si alguien quiere ver algo a puerta un poco cerrada y tal, se puede trabajar, pero difícil. O sea, ahora mismo con cita previa hay muy poquita gente aquí trabajando en esto. De cara, ya digo, a la semana que viene, en principio abrimos ya del todo. O sea, no como siempre mercantil, pero bueno, más o menos se podrá ir abriendo, se podrá ir haciendo y se podrán ver estas y otras muchas cosas de otros comerciantes igual de majos o más. En fin, poco más que decir. Adiós.